Qué maravilloso volvernos a encontrar, volver a estar estudiando los tesoros, las verdades de la palabra de Dios. Gracias a todos aquellos que nos han sintonizado y que nos siguen a través de la red. Sus comentarios nos bendicen y qué bueno que usted se reúne con su familia, que en su corazón ha recibido estas semillas de gran valor y de bendición. Hoy comentaremos el mensaje número 15, donde estaremos mencionando y celebrando el Domingo de Ramos o la entrada triunfal. Tomaremos el pasaje del libro de Mateo, del capítulo 21, desde el verso 1 al 11, pero estaremos entrando con el verso número 7. Qué maravilloso es poder celebrar esta semana importante en la historia y en la vida de cada creyente. ¿Sabe? Es necesario que estemos atentos a lo que la palabra del Señor nos dice. La palabra del Señor en Mateo 21:7 nos indica ese momento central donde el Señor está entrando a Jerusalén. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Con este episodio inician los acontecimientos de la Semana Santa. Muchos han dicho si es la fecha o el tiempo, pero algo que debemos de no cuestionar, sino de tener presente es que el Señor vino a esta tierra y entregó su vida en rescate por nosotros. Y ese es un gran valor que debemos de cuidar. En el primer día de la semana Jesús entró a Jerusalén montado en aquel asno. Por primera vez en público, el Señor da testimonio y acepta abiertamente de que Él es Rey y Mesías. En muchos momentos de su historia, el Señor fue tomado por la multitud para hacerle Rey, pero el Señor no lo permitió porque su tiempo no había llegado. El Señor no necesitaba que la gente lo declarara Rey. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y esto es maravilloso. Cuando el tiempo estaba listo, el Señor se presenta. Allá en Zacarías capítulo 9, verso 9, es lo que nos declara también Mateo en su verso 4 y 5, cuando dice que fue lo dicho por el profeta Zacarías. 500 años antes, Zacarías declaró estas palabras: alégrate mucho, hija de Sión, da voces, hija de Jerusalén. He aquí, fíjese bien, he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta palabra nos da la claridad de que el Señor, desde antes de que Él viniera a la tierra, desde que el Señor estaba propuesto en el corazón del Padre y desde que el Señor se proyectó en venir, Él sabía que Él iba a entrar en aquel tiempo triunfal como Rey y Mesías a Jerusalén, cabalgando sobre un asno, por lo cual se declara como el Salvador y el Mesías esperado, dispuesto no solamente a traer el mensaje de bendición, sino a dar su vida en la cruz del Calvario. ¿Sabe? Hay personas que colaboran para que este proyecto eterno se cumpla. El dueño del asna, que se aparece y que es mencionado por el Señor en el verso 2 y 3 de ese capítulo de Mateo 21, donde le dice a los discípulos que fueran, y si el dueño le dijera, ¿qué pasa? ¿Por qué hacen esto? Ellos le dirían, el Señor lo necesita. Aquel hombre entrega el asna y también entrega el pollino para servir al Señor. ¿Sabe? Eso es un ejemplo de una actitud de colaborar en los planes y en los proyectos que Dios tiene trazado para nuestras vidas. Ojalá nosotros imitemos tal comportamiento. ¿Qué decir de los discípulos? ¿Cuál fue su actitud? El verso 6 nos los enseña. El verso 6 lo aplica y
y donde dice que ellos obedecen a la petición del Señor al traer el asna, al ir por el asna, al preparar el asna, colocan sus mantos, dice el verso 7 de la palabra del Señor, donde nos aclara que los discípulos colocaron sus mantos encima de aquel animal. Estaban entonces dispuestos a servir, dispuestos a obedecer, primeramente a dar y sobre todo a celebrar aquel gran acontecimiento importantísimo. ¿Sabe? Cuando nuestros corazones como discípulos del Señor honramos al Señor, obedecemos y nos damos para el servicio del Señor, ¿sabe? Contagiamos a otros. Esa actitud se contagia. Por eso vemos el comportamiento de la multitud en ese capítulo 21, verso 8. ¿Qué es lo que hizo la gente? ¿Qué es lo que hizo la multitud? La Biblia nos declara, la palabra de Dios nos dice que aquella gran cantidad de gente se integra. ¿Y cómo se integra? Al tender sus mantos, colocar las ramas de los árboles por el camino donde el Señor iba pasando. ¿Sabe? Ese es un acto maravilloso porque todos en unidad están involucrados en la adoración y en la alabanza al Señor. Ese día se hace una gran fiesta. Por eso el verso 9 del capítulo 21 que estamos analizando de Mateo nos dice: bendito el que viene. Oiga, las palabras de la multitud, ellos quizás en lo que podían percibir su pensamiento era que el Mesías traería restauración nacional a Israel, que los libraría y gobernaría políticamente a las naciones. No tenían la comprensión total del propósito manifestado por Jesús de brindar perdón, salvación y restauración espiritual, no solamente a esa nación, sino a todo el mundo. Porque la palabra de Dios dice que Él vino a dar su vida en rescate por todos. ¿Sabe? La gracia divina estaba planificada y empezaba a demostrarse para que nosotros, seres humanos, nos pudiéramos acercar a Dios. ¿Cuál fue la alabanza que entonaban las personas aquel día? Aquel día era una fiesta. El verso 9 menciona una palabra de exclamación, de júbilo: ¡Hosana! Esto da un fervor. Y en el Salmo 118, versos 25 y 26, ahí aparece como una interpretación que significa: sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Escuche bien, qué lindo pasaje. Sálvanos ahora y haznos prosperar. ¿Cuándo? Ahora. Esto significa que nosotros como pueblo, como gente que conocemos de Dios, podemos clamar al Señor. Podemos pedir su intervención divina en todas las necesidades. Hoy esa exclamación está vigente y activa para todos los que creemos en el Señor, y Él nos responde. Al final, el verso 10 del capítulo 21 de Mateo dice que toda la ciudad se conmovió. La ciudad fue movilizada, sacudida, conmocionada, agitada e impactada con la presencia y el paso del Señor. Hoy, ante la oración que usted y un servidor y todos podemos hacer en nuestros hogares, estamos declarando que la presencia de Dios está pasando por nuestra ciudad. El Señor Jesús, así como aquel día, está manifestándose sobre nuestra ciudad, y Él va a demostrar su poder y su bendición. El verso 10 dice: ¿y quién es este? Termina con una pregunta, y hoy podemos responder a esa pregunta diciendo que es el Rey, es el Salvador, es el enviado del cielo a la tierra. Por lo tanto, queridos amigos y hermanos, la entrada de Jesús aquel día a Jerusalén como Rey, Mesías y Salvador declara su amor y compromiso eterno de perdón, redención para todas las personas sin distinción.
¿sabe qué? Hoy sigue vigente. ¿Por qué no oramos y le decimos al Señor, Señor, sálvanos hoy, rescátanos hoy, restáuranos hoy, muestra tu misericordia en cada familia, eres bienvenido y hoy recibimos tu cuidado, todo lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.